Nuestros ponentes tendrán una amplia presentación de información de argumentos y tenemos disponible para cada uno hasta 15 minutos. Vamos a ser muy estrictitos en la cantidad de tiempo, en la cual con certeza yo les voy a marcar cuando nos quedan unos 2 minutos para terminar su ponencia, si es que en alguno de los casos se excediera de la hora. Tendrá en este aviso previo y una vez que tengamos la conclusión de todas las ponencias, vamos a tener una ronda de preguntas para un libre intercambio entre los ponentes, de manera de que nos podamos participar luego en los asistentes sobre preguntas específicas a alguno de los ponentes o bien sobre algún tema en particular que ellos tengan interés. Tendremos 4 rondas de preguntas. En cada ronda consiste 3 preguntas para que sea a alguien en particular y en todo caso todos los ponentes tendrán derecho a una respuesta, a una réplica. Tendremos también como fuente de preguntas a nuestro público asistente, que será dirigido a través de una tarjeta a un ponente en particular o bien a la mesa de ponencias para trabajar este aspecto, y tendremos para esa actividad 3 minutos para contestar en base a lo que cada uno de ellos nos haya expuesto o bien tengamos algún punto para ampliar el concepto. Y en algunos momentos la participación mía como moderador. Por favor, les voy a solicitar a cada uno de nuestros ponentes que en el momento en el que se presenten y inicie su presentación nos dé una pequeña semblanza de sus actividades y su trabajo para enriquecer este proceso. Estoy segura que vamos a tener muy buenos frutos de esta participación. Estamos muy enriquecidos con la participación, a lo cual les agradecemos que tengan este interés en participar con nosotros. Agradezco que compartan con nosotros sus conocimientos y sus intereses sobre este tema en particular, el avance que podamos tener y podamos aportar a nuestro Estado elementos de defensa en el proceso del uso de la marihuana. Gracias por estar aquí y iniciamos nuestra ponencia con el doctor Malaquías López Cervantes. Gracias, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Primero que nada, quiero decirles que no vayan a creer que soy pedante, lo que pasa es que traigo un diente chueco y entonces parece que hablo como si fuera, no sé, como si tuviera la lengua torcida, ¿no? No es así. La segunda aclaración es que, bueno, pues como ya se dijo, yo soy médico, mi campo de interés es la salud pública, soy el jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y pues mi interés en el tema es de carácter médico. Este foro no es estrictamente, no está estrictamente relacionado con los aspectos médicos y de salud de la marihuana, pero yo pienso que son inevitables y además como eso soy, pues de eso voy a tratar de hablar en principio y tratar de vincularlo con la temática del foro. Finalmente, por primera vez como en 20 años, lo que voy a hacer es darle lectura a un documento en lugar de presentar un PowerPoint y hablar sobre las imágenes que se están proyectando. Entonces, con el permiso de ustedes, quisiera leer mi documento. La marihuana es una planta originaria de Asia que ha sido conocida y ampliamente utilizada por distintas culturas a través de la historia, desde hace unos 7,000 años. Destacan, entre otras referencias, hechos tales como la elaboración de telas e hilos y su utilización como tratamiento del paludismo, la constipación, los dolores reumáticos y los problemas de la mujer en China hace unos 5,000 años. También se pueden encontrar diversas referencias acerca de la utilización médica de la marihuana en Siria, Egipto, Roma y Grecia, donde se creía que el jugo de sus semillas era capaz de disminuir el dolor. Según Yanutzos y colaboradores,
la utilización ritual y medicinal y recreativa de la marihuana no solamente ha correspondido a los países asiáticos y ciertas partes de África, sino que se difundió ampliamente a través de Europa y América después de su descubrimiento por parte del mundo occidental. Se cita, por ejemplo, que en los Estados Unidos se incluyó en la farmacopea y que varios laboratorios comerciales ofrecían productos registrados para el manejo de la inflamación, los calambres, la gota, la epilepsia y hasta para el manejo de algunas enfermedades venéreas desde mediados del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Marihuana y sociedad. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a partir de la segunda década del siglo XX. Primero, en los Estados Unidos se estableció un impuesto que operaba a nivel estatal. Realmente este impuesto estaba dirigido a limitar el consumo de la morfina, pero afectó el consumo de la marihuana al considerarse ilegal su consumo cuando no se hubiera pagado dicho impuesto. Después, en 1937, en ese mismo país se aprobó un acta que declaró ilegal el consumo no médico de la marihuana. A pesar de ser ya ilegal, el consumo de la marihuana para fines recreativos entre la población joven de los Estados Unidos siguió creciendo, con lo cual lógicamente se estableció un mercado negro y el tráfico transfronterizo se convirtió en un negocio sumamente lucrativo. Por lo anterior, es posible considerar que los cambios que ocurrieron en los Estados Unidos dieron origen a la persecución del cultivo y del consumo en otros países, especialmente de América Latina. Pero también se crearon las condiciones ideales para producir esta droga y establecer los mecanismos del tráfico ilegal hacia un mercado muy atractivo económicamente a pesar de los riesgos. En el caso de México se configuraron dos escenarios dominantes. Uno, el de constituirse en país de paso y otro de ser un país productor y exportador de este producto, marihuana y salud. A partir de todo lo anterior, se entiende que la marihuana está muy lejos de ser una sustancia inerte. En la antigüedad fue ampliamente utilizada como una fuente de fibra para textiles, pero sus efectos psicoactivos y los medicinales, especialmente en lo que corresponde al tratamiento del dolor y de la inflamación, fueron ampliamente reconocidos y aprovechados. El problema principal que hasta ahora consiste en que los efectos terapéuticos de la marihuana nunca han podido ser estudiados con la extensión y claridad necesarias desde el punto de vista de la medicina científica moderna, debido precisamente al carácter ilegal de la sustancia. Es decir, que no ha sido posible diseñar y llevar a cabo estudios con seres humanos de carácter experimental que permitan establecer las indicaciones y las dosis de los principios activos y de las distintas formas de consumo de la marihuana. Hace apenas un cuarto de siglo que se descubrió el principal compuesto responsable del efecto psicoactivo de la marihuana, que es el delta-tetrahidrocannabinol. A partir de ese momento hemos aprendido que en realidad la marihuana contiene más de 400 químicos, incluyendo más de 60 cannabinoides, muchos de los cuales son metabolitos de otros mismos integrantes de esa familia de compuestos. La concentración de estas sustancias en la planta varía de acuerdo con las condiciones de humedad, temperatura y la abundancia de nutrientes en el suelo de cultivo. Otros descubrimientos de importancia han sido que no todos los compuestos químicos tienen efectos psicológicos, pero sí tienen efectos farmacológicos de importancia médica. También se descubrió que existen receptores naturales en las células del sistema nervioso y de otras partes del organismo humano que tienen especificidad por los compuestos de la marihuana y permiten explicar sus efectos psicoactivos y otros relacionados con la inflamación. Finalmente, se han descubierto más recientemente sustancias naturales a las que se denominó endocannabinoides, es decir, sustancias que el propio cuerpo humano produce y se ligan a los receptores de la marihuana, como parte de procesos fisiológicos posiblemente vinculados a procesos neurotransmisores y a la respuesta inmune y a la inflamación.
Todo lo anterior confiere a la marihuana un interés especial que desde luego incluye su potencial recreativo, pero también una multiplicidad de opciones terapéuticas. La literatura médica es abundante y diversa, pero en muchos casos más indicativa que concluyente. Existe una gran cantidad de trabajos que describen de manera objetiva los efectos y resultados del consumo de marihuana, pero también otros que enfatizan los posibles daños y lo enmarcan en la perspectiva de la ilegalidad de la droga, ofreciendo un panorama que podría considerarse prejuiciado y dificulta la toma de decisiones acerca de los posibles beneficios derivados de esta planta. En 1999 se publicó un informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos que se titula Marihuana y Medicina y ha sido considerado como el trabajo de mayor autoridad hasta ahora disponible. En principio, este reporte reconoce la complejidad de la situación social que enmarca la marihuana y dificulta el entendimiento de su valor médico. Sin embargo, el informe aborda con detalle dos preguntas. La primera es: ¿puede la marihuana ofrecer beneficios con respecto a problemas de salud? Y la segunda, ¿se puede utilizar la marihuana con la seguridad necesaria? Considerando por separado el consumo de la planta y otros productos no purificados a través de las vías respiratoria y digestiva, así como la utilización de algunos principios activos que inclusive existen ya como productos comerciales disponibles en algunos países. El informe del Instituto de Medicina resume y analiza el conocimiento actual, manteniéndose escrupulosamente al margen de creencias y prejuicios. Se ofrecen varias recomendaciones, especialmente relacionadas con la necesidad de mantener y ampliar la investigación acerca de los efectos fisiológicos de los diversos cannabinoides y no solamente enfocándose al tetrahidrocannabinol. Se reconoce que la evidencia acumulada permite reconocer que las drogas cannabinoides pueden ser utilizadas para el alivio del dolor, el control de la náusea y el vómito y la estimulación del apetito, aunque también señala que en muchos de los casos los efectos de los cannabinoides parecen ser modestos y que existen otras opciones de manejo terapéutico efectivas. Se hace énfasis en la necesidad de purificar y separar compuestos activos, considerando que sería preferible administrarlos por separado como alternativa al consumo de la planta completa. Existe, no obstante, un aspecto a considerar en torno al consumo de la marihuana completa, ya que se pueden conjuntar sus efectos psicoactivos y terapéuticos cuando se trata de personas que padecen enfermedades severas y terminales como el SIDA, el cáncer y los padecimientos degenerativos articulares. Existen, pues, argumentos muy importantes en torno a la utilización de la marihuana como una opción terapéutica que deben ser tomados en cuenta más allá de la utilización de la droga como una opción recreativa e implican aspectos éticos y eventualmente los derechos humanos. Un estudio que se llevó a cabo en Holanda reportó que la mayoría, entre 60 y 70% de los médicos, estarían dispuestos a prescribir la utilización de la marihuana cuando sus pacientes lo solicitaran, al considerar que sus efectos medicinales son adecuados y se trata de una sustancia suficientemente aceptada por aquella sociedad. Desde la perspectiva médica, es crucial tener en cuenta que el principio de la beneficencia nos obliga a buscar el bienestar y beneficio de nuestros pacientes, intentando ofrecerles siempre una terapia que haya demostrado ser efectiva. En este caso se puede enmarcar el manejo del dolor, que es una de las aplicaciones mejor establecidas de la marihuana. Los pacientes con cáncer terminal en un país, donde prácticamente se carece de acceso a los medicamentos efectivos como la morfina, ilustran muy claramente la contradicción que se deriva de la consideración de la marihuana como una droga ilegal. Aspectos éticos de las aplicaciones médicas y el uso recreativo. Otra sección del informe del Instituto de Medicina se dedica a revisar los efectos nocivos del uso recreativo de la marihuana. Al igual que otros trabajos publicados, tanto anteriores como posteriores, se concluye que la droga tiene un efecto adictivo y que existe un síndrome de abstinencia. También se revisan en detalle otros posibles daños que incluyen el posible vínculo con la depresión y la psicosis, el cáncer respiratorio y el infarto del miocardio.
Se enlistan y discuten trabajos relacionados con la distribución cerebral de los receptores responsables de los efectos psicológicos y se reconoce que es posible entender con bastante claridad por qué la marihuana induce limitaciones motoras, euforia y apetito, entre otros efectos agudos. Se discute la posibilidad de efectos crónicos derivados del consumo a largo plazo, como la disminución del rendimiento escolar y de los alcances de metas de vida, el posible daño al epitelio respiratorio, las alteraciones de la oxigenación por bloqueo de la hemoglobina que pudieran estar implicadas en el infarto y otros mecanismos de daño. Las conclusiones generales del informe del Instituto de Medicina no son concluyentes. Se tomó un cuidado especial en señalar que la evidencia científica disponible permite decir que el consumo de la marihuana está relacionado con efectos indeseables como la adicción, los accidentes por vehículos de motor y cierto nivel de daño respiratorio. No obstante, en ese mismo trabajo y otros posteriores, se reconoce que la marihuana es la droga de mayor consumo, que en países como los Estados Unidos casi la mitad de la población adulta reconoce haber consumido la droga al menos alguna vez en su vida, que una elevada proporción de los estudiantes de nivel intermedio y superior reconocen consumir marihuana con cierta periodicidad, pero que ni las estadísticas ni los trabajos científicos permiten considerar que los riesgos del consumo de marihuana son de gran magnitud. Más aún, ni su poder adictivo ni sus efectos inmediatos son peores que los ya bien documentados efectos nocivos que tienen el alcohol y el tabaco. Un estudio publicado en 2013, que aprovecha los datos recabados para el Estudio Mundial de la Carga de la Enfermedad, concluyó que la dependencia de la marihuana es un problema que afecta principalmente a los adultos jóvenes de los países de altos ingresos, que no se ha demostrado que la marihuana incremente la mortalidad o la carga de la enfermedad como lo hacen otras drogas, y que el uso de la marihuana no contribuye de manera significativa al desarrollo de la esquizofrenia. Tal vez entonces deberíamos preguntarnos qué tan ético es seguir considerando la utilización de esta droga como algo ilegal. Consideraciones finales y conclusiones. Para abordar las preguntas de este foro, es necesario tomar en cuenta aspectos no directamente relacionados con el consumo recreativo y con la utilización médica de la marihuana, es decir, aquellos aspectos vinculados a los hechos de producir, transportar y traficar la droga a través de las fronteras, que sin duda impactan la salud de diversas formas, no limitadas, pero sí enfocadas a las lesiones y muertes violentas en torno al narcotráfico. México es el país más importante en lo que se refiere al narcotráfico de la marihuana hacia los Estados Unidos. La adopción de políticas restrictivas y la penalización de la producción y consumo de la droga traen aparejadas condiciones de riesgo para la salud de los individuos y de las comunidades en el país. No solamente los que consumen y participan de manera directa en lo relacionado con la marihuana pagan las consecuencias. En mi opinión, es tiempo de reconocer que desde la perspectiva médica el consumo de la marihuana ofrece vertientes de posible beneficio individual y social, pero también es menester reconocer que los daños atribuidos al consumo de la marihuana no son reales, o al menos que distan mucho de tener la magnitud que se creía que tenían. Mi formación profesional es harto precaria en los territorios de la ética y los derechos humanos. Creo que estoy sobresimplificando el tema, pero quiero decirles que desde mi perspectiva, la única razón válida para que se haya declarado ilegal la utilización de la marihuana tendría que haber sido la de proteger la salud de los individuos y de las comunidades. Pero entonces me pregunto, ¿cómo se tomó esa decisión? ¿Cuál fue la evidencia científica que sirvió como base? Si hoy no sabemos lo suficiente acerca de los riesgos y los beneficios médicos y recreativos que tiene la marihuana, ¿cómo fue que se decidió prohibirla? ¿A quién se buscó proteger en ese entonces? ¿Acaso en nuestros días, nuestro debate de hoy estaría mejor centrado si entendemos que se trata de decidir cómo haremos para revertir una decisión que en su momento no estuvo correctamente justificada? Lo anterior implica que no deberíamos buscar evidencia de las bondades de la marihuana, sino reconocer
que no había entonces una evidencia que justificara declarar ilegal esta sustancia. Muchas gracias. Bien, gracias. Aplauso a nuestro ponente, por favor. Gracias, maestro. Ok, continuamos con nuestra ponencia, por favor. Ponemos atención a Guillermo Silva Aguilar, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Silva, yo soy asesor del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y bueno, ahí el actual presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, ha estado involucrado en esta cuestión sobre el debate de políticas de consumo de drogas desde su anterior asignación. Él fungió como abogado general de la universidad y ahí llevamos a cabo un foro bastante interesante, un foro que fue promovido por el doctor Jorge Carpizo, en el cual ya se avisoraba este problema y el debate de drogas como uno de los grandes problemas nacionales y en razón de ello se abrió entonces la Universidad Nacional. Ahora pretendemos que se abra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al debate plural, informado y objetivo sobre este tema. ¿Qué es lo que está pasando? Todo esto ha salido a la luz pública o ha tenido una mayor repercusión a raíz de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en la cual bueno, está sustentada en un derecho humano, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, la cuestión del consumo de drogas y la materia de derechos humanos es bastante compleja. Tal vez se ha visto desde una forma muy sencilla o muy simple y tal vez enfocada a algunos usos particulares. Sin embargo, lo cierto es que es necesario que se revise toda la política de consumo de drogas a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 constitucional, que ya no es opcional. México tiene la obligación de revisar todas sus políticas públicas y de sujetar todos sus actos de gobierno a los derechos humanos. ¿Y a qué derechos humanos? Al conjunto de derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales, por nuestra Constitución, pero también vistos bajo principios de universalidad, interdependencia, progresividad, los principios que marca el artículo 1. Esto es más fácil decirlo que hacerlo y ahorita voy a formular algunas reflexiones que es el punto central de la plática. La cuestión de las drogas involucra muy distintas dimensiones de la actividad estatal. Habitualmente entendemos el derecho humano como una prohibición o inhibir que el Estado interfiera o incida sobre ciertas áreas de la actividad privada de las personas. Sin embargo, bien entendidos, la actividad estatal es mucho más amplia y el Estado al cual se le exige en determinados momentos que no actúe, que se inhiba, que respete, bajo otros supuestos tiene que procurar, proveer, actuar, emprender acciones para que el goce de estos derechos pueda ser efectivo. Entonces, aquí entra un cúmulo grande de derechos humanos en juego. Ya lo decía el presidente de la Comisión Nacional ahorita en el discurso que dio, y todo esto se tiene que ver y se tiene que considerar si realmente se quiere tener una política pública que sea adecuada y pertinente a la realidad que vivimos, que este es otro punto importante. El hecho de que estemos discutiendo no es tanto una actividad proselitista o no es una actividad para promover consumos o alguna forma de vida o algún estilo. Realmente aquí la actividad regulatoria del Estado se está promoviendo y este diálogo y esta revisión es pertinente porque es una realidad y es un problema que nos está afectando y que nos ha venido afectando a todos, que es necesario que se encare, que se vea y sobre todo que las soluciones que se adopten se vean y se tomen con esta perspectiva de derechos humanos. Vamos a poner un ejemplo en el famoso derecho al desarrollo de la personalidad. Aquí van a entrar varias facetas de la actividad estatal. Por ejemplo, por una parte, sí, efectivamente, cada persona tiene un derecho reconocido a determinar y a decidir pues, las características que quiere dar a su vida, a su desarrollo personal y a su cuerpo. ¿Esto qué implicaría? Implica, por una parte, una inhibición de la actividad del Estado que tiene que respetar esa decisión que toma cada persona. Sin embargo,
Una parte importante de esa decisión es el que tiene que estar sustentada, o se supone que tendría que estar sustentada, en una decisión libre. La decisión libre supone una decisión informada. El doctor aquí lo ha comentado, no obstante lo mucho que se escribe, lo mucho que se dice, lo mucho que se hace, lo cierto es que hace falta que se proporcione información veraz, objetiva, concreta, que esté disponible para todas las personas, a efecto de que quien quiera tomar esa decisión para emprender un consumo, lo pueda hacer de esta manera libre e informada. ¿A quién le correspondería proporcionar esa información? Al Estado. Al Estado, en tanto que él también tendría que dar las condiciones, no solamente de respetar esa decisión, sino de propiciar que se pudiera dar objetivamente esa decisión. Desde ese punto de vista ya tenemos dos lados. Por una parte tiene que dar la información, por otra parte tiene que respetar la decisión que tome cada persona. Pero una vez que se inicia el consumo o que una persona asume la determinación de empezar a consumir determinada sustancia, también tiene que prever que ese consumo libre, informado, dentro del libre desarrollo de la personalidad, pues eventualmente puede generar un problema de adicción en la persona que lo consume. Entonces, el sujeto pasa de una cuestión de respeto y de inhibición de la actividad estatal a un derecho que le asistiría a exigir la atención, que entonces sería acreedor, también por parte del Estado, ahora bajo el derecho que le asiste del derecho a la protección de su salud. Entonces, la actividad del Estado, como vemos, es bastante más diversa y en esta materia es muy compleja. Lo que nosotros queremos llamar la atención desde la Comisión de Derechos Humanos es que se tiene que valorar y se tienen que ver todas estas facetas de la actividad estatal de una manera íntegra, de una manera objetiva, de una manera informada. También es importante que se tienen que armonizar los derechos o el ámbito individual de los derechos con el ámbito colectivo. Este consumo libre, informado y tal, pues habrá gente que opte por pues no consumirlo, habrá gente que diga, bueno, mi vida, mi opción de vida, mis libertades, mi forma de desarrollar mi persona, no se tiene que ver de manera alguna influenciada por las consecuencias o las conductas que asuman aquellos que opten por este consumo libre. Entonces, el Estado y la política que se adopte tiene que prever y procurar una solución respetuosa de la dignidad de las personas que salvaguarde los derechos de los demás frente a la opción personal de quien lo consume. Hay otro aspecto, hay otras dimensiones en las que también el Estado ahí es inflexible y es una cuestión inclusive de salud y de un deber público, que es prever una prevención efectiva y real para que los niños, niñas, adolescentes no se vean involucrados en este consumo, lo cual va mucho más allá de la simple prohibición o de la simple persecución o control de las actividades que propician esto, y vamos al terreno de la prevención, que es una cuestión que tiene que ver mucho con la educación. Otra vez volvemos al punto de que es necesario que exista información disponible, objetiva y de calidad, y eso otra vez sería una faceta en donde tiene el Estado que intervenir activamente. Como lo hemos visto, es compleja el hablar de consumo de drogas desde la perspectiva de derechos humanos. Y más si empezamos a ver otros usos y otros contextos. Por ejemplo, el uso médico terapéutico. Ahorita la propia legislación es bastante imprecisa y, bueno,
más bien parecería, bajo alguna óptica o alguna interpretación, que está más centrada sobre un problema de disponibilidad de los medicamentos más que sobre una prohibición o una restricción, aunque obviamente hay un artículo expreso que señala que una responsabilidad para el médico que prescriba algún medicamento que tenga algún derivado de la cannabis. Pero eso también, los pacientes, si existe la evidencia y si se demuestra que las opciones de los derivados de la cannabis pueden ser opciones válidas para el tratamiento médico, pues tienen derecho a exigirlo y el Estado tiene la obligación de proporcionarlo. Son derechos. Y todo esto trasciende el uso meramente lúdico, que fue lo que dio origen, o uno de los casos que dio origen a este debate nacional. El otro caso sí efectivamente tiene que ver con un uso médico, pero no tuvo la repercusión que tuvo la sentencia que habla sobre el uso lúdico y el derecho al autoconsumo y a la producción. Ahora, un punto importante aquí es el que las políticas que se conformen tienen también que atender a nuestra realidad y a nuestra capacidad regulatoria. ¿Qué es esto? Se habla de muchos esquemas, se habla de modelos, se habla de medidas que se han implementado en otros países, pero también la gran pregunta es si México cuenta con las capacidades operativas, administrativas, institucionales para poder implementar estas medidas. El esquema prohibicionista es claro, si no directamente, sí ha producido o ha propiciado situaciones en las que se han vulnerado derechos